Tenemos hoy quien nos va a presentar a la maestra en Ciencias Económicas, que es Diana Vargas Mesa, y viene en nombre del PCMML. Bueno, buenas noches a todos. Este, de trabajo. Para ello, me voy a guiar un poco, o se recomendó la lectura de el libro inédito del capítulo sexto del Capital de Marx, para explicar de forma particular algunos conceptos, ¿no? Que me solicitaron, que eran los que había hablar un poco sobre el texto que se recomendó. Este documento es un preámbulo entre el análisis del libro uno, que habla sobre la producción de Marx, y la circulación, que es el tomo 2. Eh, Este no fue un libro que Marx haya publicado, sino que fue editado y publicado en Moscú hasta 1933. Eh, es importante, aunque podría decirse que eran notas que Marx realizó para la construcción en particular del capítulo sexto del tomo uno. Son algunas notas al pie que me parecen realiza de forma un poco más extensa de las que se realizan en el capítulo 6, sobre algunas de las categorías que vamos a estar discutiendo, aunque son abarcadas de forma abstracta, ¿no? No de forma concreta, como algunos temas quedaron incluso pendientes y por lo cual están en debate aún, como el tema del salario, de su determinación. em, y bueno, temas que competen en particular a la mujer, al tema de trabajo doméstico, por ejemplo, y que incluso pues iban a ser tratados en un texto, ¿no? Que sería posterior al tomo 3, donde hablaría precisamente del salario. Por eso Marx en el tomo uno y en este escrito habla parte del estudio abstracto del tema. Y bueno, intenté construir la exposición de acuerdo a las categorías que se solicitaron estudiar. Me parece que van un tanto concatenadas y espero que se queden con esa idea. Partimos de la mercancía, igual que lo hace Marx en el tomo uno, aunque no lo hace ciertamente así en el inédito, donde incluso empieza por el tema de la plusvalía para terminar en el tema de la mercancía, pero me parece aún así más didáctico. Entonces partimos de la mercancía, este, donde pues surge la pregunta pues de dónde sale la ganancia. Para eso concatenamos con la fuerza de trabajo, donde respondemos esa pregunta en cuestión. De ahí pasamos al valor de la fuerza de trabajo, donde revelamos la brecha, ¿no? Que se genera entre el salario percibido por el trabajador y el valor que crea y que se apropia el capitalista. De ahí pasamos a explorar el trabajo asalariado, donde vemos esta forma que toma el trabajo en particular, que hace que encubra este, esta brecha o la mistifique, y de ahí a la plusvalía como
la medida del trabajo no pagado que se apropia el capital y la explotación como esa apropiación del trabajo. En particular, pues se habla, me parece que ahí de la subsusión al capital. Y por último, porque requiere de todas las categorías anteriores, de hablar del trabajo productivo e improductivo. Entonces, bueno, con respecto a la mercancía es producto de un trabajo hecho para ser intercambiado, vendido, no para ser consumido eh, por el mismo que la produce. Y tiene dos caras, tiene su valor de uso y su valor de cambio, ¿no? Su valor de uso es su utilidad concreta, la necesidad que satisface, y el valor de cambio es el trabajo socialmente necesario que contiene, que lo hace intercambiable y se expresa en un precio. Recordemos que antes del capitalismo, pues ya existían mercancías, pero pues esa no era la generalidad en la que se reproducía el modo de producción capitalista, ¿no? Eh, en el capitalismo, justo esa es su característica, todo se vuelve mercancía, ¿no? Tanto los medios de producción, entendiendo estos como las máquinas, los recursos naturales y la propia fuerza de trabajo humana, ¿no? Es decir, que cuando nace el capital, nace al mismo tiempo en que se encuentran trabajadores sin otra forma de sostenimiento que la venta de su fuerza de trabajo, ¿no? En ese momento, pues nace el capitalismo como sistema, ¿no? Y por eso decimos como relación social de producción. Entonces, el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Recordemos que Marx hace una distinción importante para contestarse el por qué el trabajador recibe una parte menor en su salario que el valor que crea para el capitalista, ¿no? Y para descubrir mm, o encontrar respuesta, ¿no? A la cuestión que le señalaba a los economistas clásicos, que ellos mismos reconocían que los trabajadores, se les pagaba íntegramente su trabajo, pero vivían a un nivel de subsistencia. Marx encuentra esa respuesta distinguiendo la categoría fuerza de trabajo de trabajo. La fuerza de trabajo es el conjunto de capacidades físicas y mentales de trabajar, la potencia latente que está en su ser, en su cuerpo, eh, y mientras que el trabajo, esa sí es la acción inmediata que realiza en el proceso productivo, ¿no? ¿Y cuánto vale la fuerza de trabajo? Es igual al valor de los medios de subsistencia necesarios para que el trabajador viva, se mantenga y se reproduzca. Es el salario. Esta definición que propiamente en el capital viene como todos, este, como lo necesario para producir y reproducir al, al trabajador, a la fuerza de trabajo. Aquí hace referencia únicamente a los medios de subsistencia, ¿no? Que es eh, una, una noción abstracta, ¿no? O general, ¿no? No específicamente
es que este texto tenga una contradicción con lo que Marx dice de que existen medios de subsistencia y elementos históricos morales, ¿no? Que determinan a la fuerza de trabajo, ¿no? Sino que está siendo una generalidad y por lo mismo de que el desarrollo de su obra parte de lo abstracto a lo concreto y parte de lo concreto que iba a tratar con respecto al salario y su determinación iba a ser ampliamente profundizada en posterior al tomo 3. Pero bueno, en la generalidad es correcta. Y pues nos dice Marx que el truco justamente está en su valor de uso, ¿no? A diferencia de otras mercancías que están destinadas a satisfacer diferentes necesidades como la ropa, el abrigo, este, etcétera. El valor de uso de esta mercancía es que crea más valor que la que costó. El capitalista paga el salario, pero obtiene más trabajo del que pagó. Eh, ¿Y de dónde sale el valor nuevo que se genera en el proceso de producción capitalista? El capital, el capitalista invierte su capital en adquirir, en comprar capital constante, que son maquinaria, materias primas, etcétera, y capital variable, que es el comprar o adquirir fuerza de trabajo. En cuanto al capital constante, lo que pasa en el proceso de producción es que como es trabajo eh, pretérito o trabajo muerto, también le dice Marx, es trabajo que simplemente transfiere su valor al producto, es decir, no genera valor, ¿no? Lo puede realizar en una sola exhibición o transmitirlo o transferirlo totalmente, como lo hace las materias primas que se consumen, no sé, el hilo para generar una prenda, se transfiere totalmente su valor, ¿no? Pero no así las máquinas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las máquinas, pues, pueden ser utilizadas en varios procesos productivos hasta que se deprecien, entonces transfieren su valor de manera parcial, pero no generan valor, simplemente, este, lo transfieren. En cuanto al capital variable, el capital variable es el que genera valor, ¿no? Es la fuerza de trabajo la que crea el valor nuevo, mayor que su propio valor, ¿no? Que esa era el gran aporte que hace Marx con el descubrimiento de la plusvalía. Aquí pues igual coloco las notaciones que se llegan a hacer en el libro, donde en el capital variable, pues vemos, ¿no? Que el aumento de la C mayúscula es el capital total, o sea, la suma del capital variable más el capital constante, es igual al aumento, al incremento que tiene el capital variable únicamente, ¿no? Ahí pues Marx lo único que hace es hacer la comparación del incremento, este, con lo que se tenía inicialmente, ¿no? Para llegar a esa diferencia. Entonces aquí pues la conclusión importante es que todo el incremento del capital proviene del trabajo vivo, no de no de las máquinas. Y pues es el trabajo asalariado, justamente la forma, ¿no? Que tiene que adquirir el, el trabajo en el capitalismo, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda valorizarse el capital, ¿no? Y esto ocurre, como decíamos inicialmente, que es cuando los hombres libres, sin medios de producción propios, este,
expulsados, ¿no? Por los feudos, pues no tienen otra forma de subsistir que más que vender su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, nace esa relación entre el, el que vende su fuerza de trabajo y el que la compra, el capitalista. Y y bueno, aquí dice, sin trabajo asalariado, ninguna producción de plusvalía, porque pues, todos serían trabajadores libres, sin producción de plusvalía, ninguna producción capitalista y por ende ningún capital ni ningún capitalista. Y el capital no es una cosa, es una relación social. También podemos encontrar en el texto la cita donde no es el obrero quien emplea los medios de producción, sino los medios de producción los que emplean al obrero. Los medios de subsistencia compran al obrero para incorporar los medios de producción. Aquí Marx insiste en desmontar una ilusión fundamental, ¿no? El que creer que el capital son máquinas, el dinero o las materias primas. Eso, eh, Marx decía, pues existe en cualquier sociedad, se convierten en capital cuando se enfrentan al trabajador como propiedad ajena y sirven para succionar su trabajo. Y como decíamos, pues la plusvalía es la esencia del sistema. La plusvalía es el valor nuevo que crea el trabajador por encima del valor de la fuerza de trabajo y del que se apropia gratis el capitalista. En una frase es trabajo no pagado, ¿no? Aquí pues se puede ver la expresión eh, más general que hace Marx de dinero, mercancía, dinero acrecentado, donde en el proceso de, de producción capitalista, la jornada laboral se divide en dos partes, en una donde se genera el trabajo necesario, donde el trabajador produce el valor de su salario, y en la otra parte es donde genera el plus trabajo o la plusvalía, todas las horas que trabaja gratis para el capital, ¿no? Tanto en este texto como en el capital, pues pone el ejemplo del sastre, el sastre que trabaja 12 horas en esa jornada de trabajo, en las primeras 6 horas, el sastre ya produjo el valor de su salario y las otras 6 eh, las trabaja para el capitalista o genera plusvalía. En la cita que viene ahí, pues dice, trabaja 12 horas y solo percibe el pago de 6. El servicio que le presta, pues, consiste en trabajar 6 horas de balde. Que esto ocurra bajo la forma de confeccionar pantalones no hace más que solapar la transacción real. Un talero se ha convertido en dos. Y pues la explotación de la fuerza de trabajo es el hecho estructural de que el capital se apropie del plus trabajo. El proceso de trabajo se vuelve medio para valorizar el capital y por ello proceso de explotación. Eh, Aquí pues es importante mencionar, ¿no? Que para que el capital exista, como decíamos, pues requiere de la inclusión de la fuerza de trabajo en el proceso productivo, y esa inclusión de la fuerza de trabajo en el proceso productivo implica necesariamente la subordinación del trabajador al capitalista a través del salario, y, y por lo tanto eso implica la subordinación a la relación asalariada, ¿no? Eso es lo que Marx explica como subsunción formal.
Y la subsunción real, por otra parte, es cuando el trabajador, con el desarrollo de la técnica, principalmente con la revolución industrial, la llegada de los motores, esta noción de la subsunción formal y real para entender el desarrollo del capitalismo, ¿no? La subsunción formal simplemente utiliza la técnica tal cual se ha desarrollado en la sociedad, en la transición al capitalismo, este, pero nada más incluye la relación social distintiva del capitalismo, ¿no? Que es el trabajo asalariado. Y en la substitución real existe una evolución en la técnica, donde por la introducción de la maquinaria, el capital le impone o es capaz de imponerle un ritmo al trabajador, ¿no? Por eso la substitución formal pues se ve ligada con la plusvalía absoluta, con el mecanismo, ¿no? de extracción de plusvalía que únicamente consiste en la extensión de la jornada laboral o de intensificar el ritmo, mientras que la plusvalía relativa, aunque sí implica la intensificación del ritmo, pues se traduce en la reducción del tiempo socialmente necesario para producir el salario, producto vía del aumento de la productividad. Y bueno, estos son los dos mecanismos, ¿no? que explica Marx y que pues justamente la expresión de la sustitución real, de la plusvalía relativa, pues habla del capitalismo desarrollado, ¿no? Y bueno, ya para ir en lo último sobre el trabajo productivo e improductivo, aquí es importante mencionar que no depende si el trabajo es útil, físico, intelectual o material, solo depende de saber si el trabajo produce o no produce plusvalía para el capital, ¿no? Entonces, un trabajo productivo es aquel que produce eh, plusvalía, es decir, en el esquema de donde incrementa el dinero, y un trabajo productivo pues simplemente se cambia por dinero como una simple renta de ingreso, comprando como servicios por su valor de uso, comprado como servicio por su valor de uso. Y Marx menciona, ¿no? Todo trabajador productivo es un asalariado, pero no todo asalariado es un trabajador productivo, ¿no? Y coloca algunos ejemplos Marx. Por ejemplo, el del artista independiente, donde escribe el paraíso perdido como un gusano produce seda y lo vende este, en 5 peniques o algo así. Ese es un trabajo improductivo. Pero el escritor en serie, el que produce libros por encargo del editor para valorizar su capital, ese es un trabajo productivo. El cantante por su cuenta, que canta como un pájaro, ese es un trabajador improductivo. La cantante contratada por un empresario para hacer cantar, que le hace cantar para ganar dinero, es un trabajo productivo. El maestro que enseña por su cuenta a otros es improductivo. El maestro en una empresa educativa valoriza el capital del dueño de la institución, es productivo. El soldado que recibe un sueldo es asalariado, pero no genera plusvalía. El tema de trabajo improductivo, productivo, improductivo, Marx lo realiza primero para criticar o dar claridad a lo que los clásicos de la economía política, me parece que en particular este Ricardo mencionaba sobre este tema, donde pues él concebía por una parte que era productivo todo aquello que generaba
capital o ganancias, pero pues también lo hacía de acuerdo a la característica del trabajo. Entonces, pues Marx simplemente dice que no tiene nada que ver con las características, como hemos mencionado, del trabajo, sino simplemente por su rol que juega en el proceso de producción, ¿no? Si es que sirve para valorizar el capital. Y pues esto toma, es importante para por ejemplo, el cálculo de la tasa de ganancia, ¿no? Porque si se llegara a si no hubiera una distinción entre trabajo improductivo, se podría sobreestimar la masa de plusvalor, ¿no? Y por lo tanto, en la tasa de plusvalía, el grado de explotación, pues sería distinto, ¿no? Incluir, por ejemplo, a comerciantes, ¿no? En, en la plusvalía y no tomarlo como que ellos simplemente es una redistribución de la plusvalía, lo que ellos eh, tienen como ingresos, ¿no? Me parece que en el trabajo que tiene que ver con el tema de la mujer, ¿no? En cómo se determina el tema del trabajo doméstico en particular, pues ahí hay como que mucho debate de todo lo que hemos comentado respecto a qué papel juega, ¿no? En el salario, ¿no? Si tiene un impacto en el proceso de producción, en la generación de plusvalía. Por lo tanto, si es que fuera que el trabajo doméstico tuviera una implicación directa sobre la generación de plusvalía, eso lo haría un trabajo productivo. Este, Desde mi perspectiva, no lo es, ¿no? No, no es un trabajo productivo por esa denotación que estamos dando. No, eso no quiere decir que se demerite, ¿no? El trabajo, ¿no? Sino simplemente es ver de forma objetiva el trabajo, el efecto que tiene sobre el proceso productivo, en particular para la valorización, ¿no? Lo que sí me parece es que el trabajo doméstico, pues, es parte, ¿no? De los medios de subsistencia que necesita el, el trabajador para su producción y su reproducción. Y, y que venga, no, Marx nunca, la explicación que él hace de la explotación o de la existencia de la plusvalía nunca empieza a argumentarla desde una perspectiva si es justa o injusta, ¿no? No estamos luchando o no estamos estudiando desde una perspectiva de la justicia, ¿no? Sino Marx realiza un estudio donde descubre, ¿no? Que la naturaleza del sistema es este, generar plusvalía, generar una relación de explotación y esa no puede reformarse, pueden generarse mejores condiciones, si se puede, ¿no? Este, Recordemos que la determinación del salario mm, tiene mucho que ver con la lucha de clases y es un elemento subjetivo, ¿no? Entonces, mm, me parece que es el tema en particular para la mujer interesante y por eso hay distintas vertientes, pero que sí habría que dominar estas categorías para nuestra posición en el partido y acá con ustedes para contribuir en el debate.